En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este jueves, día 8 de junio de 2023. Me van ustedes a permitir que empiece contándoles algo que a mí particularmente me produce mucha tristeza. Y es que se ha producido hoy una actitud, un comportamiento, un gesto de una de las más altas autoridades del Estado que yo creo que son manifiestamente impropias de una democracia que se respete a sí misma. Es una de las cosas más sorprendentes, insisto, que en el mundo de la justicia yo sea capaz de recordar desde que estamos viviendo en democracia. El fiscal general del Estado, hasta hace poco tiempo, era el número 2 de la otra fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que ustedes saben que antes de ser fiscal general del Estado había sido ministra de Justicia. Esto ya hemos hablado hasta la saciedad y por lo tanto no me voy a hacer fuerte en ese antecedente, porque ya lo conocen ustedes muy bien. Es la primera vez que eso ha ocurrido, porque Sánchez tiene un respeto por las reglas democráticas que hacen verosímil y hacen, digamos, normal que una ministra de Justicia pase a ser, sin solución de continuidad, fiscal general del Estado. Y cuando llega María Dolores Delgado, la Fiscalía General del Estado, nombra jefe de su Secretaría Técnica, es decir, número 2 de la Fiscalía General del Estado, al señor García Ortiz. Y cuando Dolores Delgado deja de ser fiscal general del Estado, por voluntad propia, por problemas personales, pues le dice al gobierno, que es el que nombra al fiscal general del Estado, nombra a mi número 2. Y entonces el señor García Ortiz pasa de ser número 2 a ser número 1. Muy bien, no pasa nada, fenomenal. Y a partir de ese instante, ¿a qué se dedica el fiscal general del Estado? Entre otras cosas, a cuidar mucho de su antigua jefa. No es normal, no es habitual, aunque tampoco es nada raro, que alguien llegue a ser fiscal general del Estado si es miembro de la carrera fiscal sin tener, digamos, el máximo rango que se puede alcanzar en la carrera fiscal. Es decir, ser fiscal de sala. Ella no lo era. Y por lo tanto, pues lo primero que había que hacer, una vez que dejó de ser fiscal general del Estado, era conseguirlo. Y entonces el señor García Ortiz lo nombró fiscal de la sala de lo militar. De esa manera, pues ya de alguna manera le daba una ocupación que la convertía en, pues eso, en una fiscal de la más alta graduación posible. Y a partir de ahí, no solo eso, sino que después ha propiciado 2 nombramientos consecutivos, el segundo de los cuales se ha producido en el día de hoy en contra del criterio del Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal es, para entendernos, como pues el Estado Mayor de la carrera fiscal. Ahí están los fiscales con más antigüedad y con más mando en plaza. Y ellos tienen la obligación de asesorar al fiscal general del Estado cada vez que hay que tomar una decisión importante. Entonces, ¿qué había hecho, como ustedes ya saben, el señor García Ortiz? Había decidido que iba a nombrar a Dolores Delgado, a su antigua jefa, pues ni más ni menos que fiscal de una nueva destino, que es fiscal de la memoria democrática. Y eso planteaba en la carrera fiscal muchísimas inquietudes. ¿Por qué? Pues porque María Dolores Delgado es pareja de don Baltasar Garzón, cuyo despacho profesional se dedica a esa materia. Por lo tanto, había un aparente conflicto de intereses que desaconsejaba vivamente ese nombramiento, entre otras cosas. A partir de ahí empiezan a ocurrir, además, un cruce de acusaciones del señor García Ortiz contra Consuelo Madrigal, que había sido fiscal general del Estado hace unos años, etcétera. Eso determina que la Asociación Mayoritaria de Fiscales ayer pidiera la dimisión del señor García Ortiz, pero esto, en fin, no deja de ser, digamos, parte de un relato que nos alejaría de lo fundamental. Lo fundamental es que el señor García Ortiz, hoy en contra del criterio de los fiscales, en contra de la apariencia de imparcialidad, en contra de lo que mandan los cánones democráticos, por sus santas puñetas, nombra, a pesar de todo, fiscal de memoria democrática a Dolores Delgado. Y eso le escandaliza. Pues mire usted, soy tan imbécil que sí, me escandaliza. Es decir, todavía uno vive con la esperanza, gracias a Dios creo que todavía estoy vivo por eso, de que cosas que se han convertido desgraciadamente en normales en nuestro país en algún momento dejen de ser normales. Queremos ser una democracia, tendremos que cumplir
unas normas no solo escritas, sino también tácitas. Uno no solo tiene que ser bueno, sino parecerlo cuando está en la vida pública. Uno no solo tiene que ser imparcial cuando es fiscal, sino que además tiene que parecerlo. Y estas alcaldadas, estas decisiones unilaterales por mis santas puñetas, a mí la verdad es que me desconciertan mucho y me cabrean profundamente, como pueden ustedes colegir por el tono con el que les estoy contando esta noticia. Pero en fin, quien lo cuenta con muchísimo más tranquilidad y con mucha más serenidad de ánimo es Noelia Bautista. Sí, porque al fiscal general del Estado no le ha importado tener en contra la mayoría del Consejo Fiscal para proponer hoy a la que fuera su jefa, la también exministra Dolores Delgado, para la plaza de fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Una decisión que ha provocado que se haya asistido quizá a la más tensa sesión de este Consejo Fiscal, en el que no han querido participar ni votar en señal de protesta no solo los 6 vocales de la Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria, sino también el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Salvador Viada. Es más, Delgado ha presentado un escrito antes de ese encuentro para tratar de apartar a Viada, según publica El Confidencial. Recordemos que estos 7 vocales ya expresaron su rechazo a la decisión de García Ortiz de adelantar el pleno del Consejo del 19 de junio a este jueves para así poder llevar a cabo el nombramiento de Delgado antes de que se celebren las elecciones y pueda ser cesado de su cargo. Desde la Asociación de Fiscales pidieron que se suspendiera el adelanto y también la dimisión del fiscal general del Estado ante las dudas sobre su imparcialidad en esta elección por esta maniobra que tacharon de burda. De hecho, con esta sería la tercera vez que García Ortiz coloca a Dolores Delgado desde que abandonara la Fiscalía General. Primero la nombró fiscal jefe de la Sala Militar del Supremo. En enero le adjudicó, sin concurrir a un concurso, las funciones del Ministerio Público en materia de derechos humanos y ahora le adjudica esta nueva plaza. Una plaza para la que ya contamos ayer que podría incurrir en un conflicto de intereses por razones de incompatibilidad. Así lo sostienen los vocales que este jueves se han postulado en contra de su elección y que destacan que es la pareja del exjuez Baltasar Garzón, cuyo despacho ILOCAD y su fundación están especializados en asuntos relacionados con los derechos humanos. Añadir que la polémica propuesta de García Ortiz va a ser elevada ahora al Consejo de Ministros, con lo que será el gobierno de Pedro Sánchez quien finalmente le adjudique la plaza a Dolores Delgado. Bueno, pues me van ustedes a permitir que hable con Salvador Viada, que es el representante de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que ha formado parte esta mañana de esa reunión tan sui generis, digámoslo así, para no meterme en grandes problemas de adjetivos, de esta mañana. Don Salvador, bienvenido, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Lo primero que le quiero preguntar, por confirmar un dato que se ha filtrado en los medios de comunicación, nos acabamos de hacer eco, lo contaba Noelia Bautista en su crónica, ¿es verdad que han intentado apartarle de la reunión de esta mañana con carácter previo a que se reuniera el Consejo Fiscal? Mire, cuando se estaba discutiendo el aspecto principal de lo que estaba usted tratando, es decir, la posible causa de una incompatibilidad por parte de la aspirante a la plaza por las actividades que tiene con su pareja, con Baltasar Garzón, pues han sacado una carta, han dicho una carta que ha llegado esta mañana de Dolores Delgado. Me parece razonable que alguien sobre cual se cuestiona su imparcialidad pues se define, pueda exponer lo que sea, pero el contenido de la carta era pues reprochándome hacia ella enemistad manifiesta, enemistad manifiesta, es decir, que ha quedado exteriorizado a través de mis declaraciones, que la verdad es que cuando las han puesto todas juntas, pues he hecho varias, quejándome de su trayectoria como fiscal general y de aspectos relacionados fundamentalmente con lo que ha hecho cuando estaba en el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, lo cual no es raro porque llevo criticando a los fiscales generales del Estado desde hace 30 años, pero en fin, en la parte que le ha tocado a Dolores Delgado sí, es verdad, he hablado unas cuantas veces muy crítico. Y como consecuencia de eso, pues me recusaba. Entonces, claro, le he pedido al fiscal general del Estado que me diera un plazo para estudiar el asunto, pero no me lo ha dado porque ha dicho que rechazaba un plazo de 3 o 4 días. Hubiera habido que aplazar la votación, pero no ha querido. Ha dicho que rechazaba de plano la recusación y ha seguido el consejo, pero lo que usted dice es verdad, sí. Vale, pues le agradezco que me lo confirme. De todas maneras, don Salvador, perdóneme que me exprese con esa coloquialidad, pero yo he intentado indagar, y a usted le consta que yo tengo
una especial Claro. predilección por la carrera fiscal y tengo muchos amigos y estaba ahí indagando en los precedentes que se han podido producir. No se recuerda ninguno parecido al de hoy, pero sí que se recuerdan precedentes que ustedes podrían haber hecho y no han hecho. Me gustaría saber por qué. Ustedes podrían no haber acudido, cada uno de ustedes. Es decir, Sí. digamos que la votación, para que la gente lo entienda, ustedes no han votado, se han abstenido, eso me lo tendrá que aclarar ahora porque he leído las dos versiones, pero en todo caso la correlación de fuerzas era 7-5, es decir, 7 en contra del nombramiento de Dolores Delgado y 5 a favor del nombramiento de Dolores Delgado. Si ustedes 7 hubieran aducido una razón personal para no acudir a la reunión de hoy, ese nombramiento no se hubiera podido producir, porque aunque ustedes no tengan que, digamos, o sea, su criterio no sea vinculante, sí tienen que ser oídos, y si no son oídos, no se puede producir el nombramiento, no hubiera habido quórum. ¿Por qué no se les ha ocurrido esta estratagema? Mire, cuando pasan estas cosas, y estas cosas que ha relatado usted son muy extrañas, muchas veces uno no sabe qué hacer. Porque dices, esto no se puede hacer, ya, no se puede hacer, pero ¿qué haces para evitarlo? Y te encuentras con que, recuerdo a Fernández Ordóñez, allá muchos años, que cuando la ley del divorcio decía, es que nada cansa tanto como luchar por lo evidente. Y es que es evidente que lo que ha ocurrido hoy no podía hacerse. En este trance dices, bueno, ¿qué hacemos? Y naturalmente que lo hemos pensado, bueno, yo lo he pensado, digo, bueno, no vayamos, boicoteamos el Consejo, no hay quórum y no se celebra. Pero claro, te pones a analizar y dices, bueno, esto es un consejo legal, y efectivamente es un consejo legal. Legal porque el fiscal general del Estado todavía no está en funciones. Estará el día siguiente de la celebración de las elecciones, pero todavía no lo está. Sabemos que se va a hacer una cacicada dentro, o creemos que se va a hacer una cacicada, pero el boicotear un consejo, desde mi sensibilidad de jurista, a mí, un consejo, digamos, legal, no me cuadra. Ya sé que lo que va a ocurrir allí es una cosa, en fin, no quiero cargar de calificativos porque luego dicen que tengo enemistad hacia ellos, pero algo muy raro. Pero yo no me veo boicoteando eso. Ya sé que es ingenuo, a lo mejor, lo sé, pero yo no me veo boicoteando un consejo legalmente convocado. Si lo hubiera convocado después de las elecciones, entonces seguramente, y si hubiera encontrado el acuerdo de mis compañeros, lo hubiera boicoteado, porque ya no es un consejo legal, pero este sí lo era. Esa es la razón por la que no lo he hecho. Pero muchas veces le reconozco que no sé qué hacer, porque denuncio las cosas como un recurso. No me gusta mucho explicar en fin, a toda la ciudadanía a través de los comunicados y esas cartas las cosas que ocurren. Pero es que no se me ocurre otra manera de luchar contra eso. Sí, lo entiendo. Sí, yo tampoco sé cómo yo hubiera reaccionado en su pellejo. Lo único que pasa es que efectivamente hoy se ha producido una gran cacicada, por lo menos así lo percibe la opinión pública, así lo percibo yo y así lo percibe la mayor parte de la carrera fiscal. Lo digo para que no nos entendamos, porque los únicos que están apoyando esta cacicada es la UPF, que es la asociación a la que pertenece la Fiscal General del Estado, y probablemente si analizáramos a cada uno de los integrantes de la UPF encontraríamos a varios que tampoco lo ven con buenos ojos, las cosas como son, porque hay fiscales muy buenos en la UPF, esto que quede claro, ¿no? Hombre, me han llamado compañeros que me han dicho que no, ellos no están de acuerdo con esto, naturalmente, y algunos ha dado de baja también. Pero claro, cuando entra uno en una dinámica en que el poder en la fiscalía, naturalmente, decide, porque vamos a ver, se ha quebrantado la ley hoy. Hombre, desde mi punto de vista hay un aspecto que es muy importante y que me gustaría, a ver si lo explico bien. Para determinar si hay una incompatibilidad en un fiscal, quien es competente es el Consejo Fiscal. No es el Fiscal General del Estado. Es el Consejo Fiscal, que tiene soberanía. Si el Consejo dice que es incompatible, es incompatible. Y si dice que no, no lo es. Pues hoy se le ha planteado al Fiscal General del Estado ese tema. Dice, oiga, que es posible que haya una incompatibilidad. Mis compañeros de la Asociación de Fiscales lo han hecho de maravilla, porque han hecho un trabajo espléndido que han leído allí. Pues el Fiscal General del Estado ha dicho que él no veía que hubiera incompatibilidad y por lo tanto no lo somete a votación. Digo, pero si no es competencia suya, es competencia nuestra. Dice, ya, pero no hay base y por lo tanto no lo someto. Claro, eso para mí te deja desarmado, porque dice, pero bueno, ¿cómo me está usted privando de una competencia que es mía sobre la base de que usted no lo ve? Si es igual que no lo vea, la competencia es mía. Bueno, pues hoy yo creo que eso no es legal. Se lo he dicho a él, digo, esto no me parece a mí legal, privarnos del ejercicio de una competencia.
pero es como si se oye llover en ese contexto, porque dice, bueno, pues ya está, ni me abstengo, ni suspendo y procedo a la votación. Claro, lo que hemos hecho entonces, sin acuerdo, pero ha salido así, los 6 vocales de la Asociación de Fiscales y yo mismo hemos decidido no votar, sino no participar en ese asunto. O sea, que es incorrecto. Porque consideramos que es incorrecto, lo digo porque desde el otro lado están diciendo que ustedes se han abstenido. Abstenerse es participar. Ustedes no se han abstenido, sencillamente no han participado. Ha quedado clarísimo allí, porque claro, el fiscal general de Estado dice, o sea, se abstiene. No. Es no participar, no intervenir en esto que es una maniobra. Pues entonces no hay quórum. Pero si ustedes no participan, no hay quórum. Bueno, pues eso quedará para otro día, para un recurso. Ya lo veremos. Pero no hemos intervenido, esa es la realidad. Porque hemos considerado que eso era una jugada que no, vamos, que yo le he dicho que esto es un juego, esto no es un concurso normal, esto es un juego para en fin, pues esa es la situación. El fiscal general estaba siendo insensible a una cuestión que yo creo que no es baladí, y es que con estas conductas, ya en la época, digamos, final de su mandato, mete de lleno a la Fiscalía en la campaña electoral. Y eso yo creo que es malo para la Fiscalía. Porque evidentemente es un argumento que se va a utilizar hasta la sociedad. Pero es igual. Es que hoy venía dispuesto a decidir y no oír. Y bueno, pues así ha salido. Y le pregunto, para finalizar esta conversación, que le agradezco de todo corazón, don Salvador, ¿se puede recusar el nombramiento con posterioridad y se puede acusar al señor García Ortiz, al fiscal general del Estado, de haber cometido una ilegalidad? Y si eso es posible, ¿qué escenarios futuribles se podrían abrir? Mire, desde mi punto de vista tendría que haberse abstenido el señor García Ortiz, aunque en el estatuto nuestro no establece la posibilidad de sancionar al fiscal general del Estado. Ya me lo ha dicho allí. Bueno, pues entonces no hay sanción. Hay la posibilidad de que el gobierno lo remueva si incumple sus funciones, pero en este contexto es absurdo. Pero ha podido prevaricar. Le pregunto directamente, ¿ha podido prevaricar hoy? Claro, ¿cómo voy a decir yo eso? Eso es un tema que tengo que estudiarlo. A mí me parece que hoy se ha tomado una decisión que no es legal, privando al Consejo Fiscal de una facultad decisoria suya. Yeah. Pero yo no puedo calificar con una palabra y con un delito una conducta así. Eso es estudiarlo, verlo y en su caso actuar. Desde mi punto de vista, lo que ha ocurrido hoy es grave, pero son tantas cosas graves las que van ocurriendo que llega un momento que, lo que les decía antes, que uno no sabe reaccionar, que dice, bueno, pero somos gente de orden, somos gente que nos movemos en parámetros. Cuando alguien resulta que han nombrado a tu mujer 2 veces, te han nombrado a ti, te han ascendido y decides que no tienes tu imparcialidad afectada, pues dices, bueno, pues ¿qué vas a hacer? Es que te quedas estupefacto. Ya, pues si se queda usted perfecto de usted, que es la carrera fiscal, imagínese los ciudadanos, que lo único que ven es que aquí, claro, es decir, es que si no podemos creer en las instituciones y el buen funcionamiento de gente que tiene que estar por encima de la pelea política, como es la carrera fiscal, pues apaga y vámonos. Por eso estoy ya tan caliente el día de hoy, don Salvador. Le agradezco de todo corazón que hayamos podido mantener esta conversación con franqueza. Un saludo muy, muy, muy cordial. Le agradezco yo, un saludo. Adiós. Bueno, pues por aquí quería empezar. Ya ha quedado claro que a mí me parece que es una de las grandes cacicadas. No es fácil encontrar otra equivalente a esta, créanme, y me parece que esto es muy triste si queremos evaluar el estado de salud de la democracia española. Pero la otra gran noticia del día es que mañana acaba el plazo para ver si se ponen de acuerdo Podemos y Sumar, y hay muchas novedades que no crean ustedes que son fáciles de interpretar. Esta mañana nos ha sorprendido Ione Belarra publicando un vídeo en Twitter, en las redes sociales, convocando a toda la militancia de Podemos para hacer algo que no termino de entender muy bien, si quieren ustedes que les diga la verdad. Belarra, en un momento de ese vídeo, parece que se decanta claramente por llegar a un acuerdo con Yolanda Díaz y con Sumar. Ahora, sumidos en una ola reaccionaria de dimensión internacional, existe una posibilidad difícil, pero real, de revalidar el gobierno de coalición y optar a una segunda legislatura que nos permita profundizar las transformaciones sociales y feministas. Esa posibilidad depende básicamente de que las fuerzas políticas agrupadas en Sumar y Podemos se presenten en una única candidatura a las elecciones generales.
parece, insisto, o parecía que por lo tanto lo que estaba diciendo la militancia es: si queremos mantener las posibilidades de que la derecha no llegue al poder, hay que unirse. O sea, soy partidario de que lleguemos a un acuerdo. Y a continuación hacía un anuncio, la convocatoria de un referéndum entre los militantes de Podemos, en estos términos. Como bien sabéis, las negociaciones no están siendo sencillas y por eso quiero pedirte tu apoyo para que sea el Consejo de Coordinación de Podemos quien negocie y, en su caso, alcance el acuerdo electoral de unidad con Sumar. La consulta estará abierta desde hoy a las 13:30 horas hasta mañana a las 10 de la mañana. Te pido tu apoyo y tu voto. Ojo, porque es una pregunta con trampa. Cuando hemos visto eso decimos, bueno, están preguntándole a la militancia de Podemos si quieren llegar a un acuerdo con Sumar. No están pidiendo eso. Lo que están pidiendo es manos libres para poder negociar y llegar a una conclusión sin que nadie les pueda decir después: usted ha desoído o tenía un mandato que excedía la voluntad de la militancia de Podemos. Es muy interesante que lo veamos desde ese punto de vista, es decir, lo que está pidiendo Belarra es manos libres para poder seguir negociando y llegar a una respuesta final, previsiblemente no, a la oferta que le hace Yolanda Díaz, y que a partir de ese momento diga, bueno, oiga, hemos negociado y hemos dicho que no, con el aval de la militancia de Podemos. Pero la militancia de Podemos no se tiene que pronunciar a propósito de si son partidarios o no son partidarios de pactar con Sumar. Lo que están diciendo es que son partidarios de que ustedes, los miembros del Consejo de Coordinación de Podemos, negocien y lleguen a la conclusión que estimen oportuna. Esto es lo que yo he entendido. Pero yo reconozco mis limitaciones, que son infinitas. Y por lo tanto, digo, aquí tiene que haber claves ocultas, por lo menos un par de ellas o tres. Y a quien las conoce bien, a quien lo puede explicar mejor que yo, le he pedido, es decir, a Luca Costantini, que me digas qué tres claves se esconden detrás de esta jugada de Yone Belarra y de Irene Montero. Don Luca Costantini. La primera es que esta consulta cierra el debate interno en Podemos. Pretende blindar la ejecutiva de posibles fugas de última hora de algún dirigente de la ejecutiva. La ejecutiva, está dividida y hay una operación de Yolanda Díaz para cerrar algún tipo de fichaje. Segunda clave, se trata de romper el plan temporal que tenía Yolanda Díaz. Yolanda Díaz quería cerrar la negociación el miércoles pasado. Podemos, con esta jugada, lo que logra es aplazar, ganar tiempo, al menos hasta mañana a las 9 de la mañana, que es cuando termine el plazo de votación. Sobre la votación, tercera clave, nadie duda de que va a ser un sí aplastante, una votación búlgara. Pero esto sirve, ya que la pregunta es, tramposa, esto sirve para que la ejecutiva, que ya se intenta blindar, pueda decidir, tener carta blanca sobre lo que quiere hacer. Lo que nos comenta desde, la dirección misma del partido es que sirve para tener efectivamente, legitimación para decir tanto que sí como que no al pacto con Yolanda Díaz. Esto significa que en ese momento sobre la mesa estaría el sí, pero está también el no. Todo eso sin olvidar que en realidad la clave de las claves siempre ha sido y sigue siendo la de Irene Montero. Hay una intención por parte de Yolanda Díaz y de los suyos de apartar, no contar con Irene Montero, pero dependerá todo de Irene Montero si, ella cede a todas esas presiones y decide salir de la ecuación, algo que inevitablemente desde el punto de vista político le daría, yo creo, casi la responsabilidad histórica y política de los fracasos de la coalición. Yo creo que lo he explicado infinitamente mejor de lo que yo hubiera podido hacerlo, Luca Costantini, pero para que vean que va, yo creo que esa valoración en la buena dirección. Inmediatamente después de la convocatoria de esa consulta entre la militancia de Podemos, ya hay un tuit de Pablo Echenique, el portavoz parlamentario, diciendo: yo he votado que sí a lo que me preguntáis. Y también Pablo Iglesias: toda la confianza en vosotras, compañera. Y aparece una foto junta de Yone Belarra y de Irene Montero como si fueran un pack indivisible. Por lo tanto, ¿qué es lo que están diciendo? Sí, queremos que vosotros tengáis las manos libres para hacer lo que consideréis oportuno. Y desde luego no consideramos oportuno, esto ya es la parte tácita, la parte no explícita, que digamos que sí a un acuerdo humillante en el que haya vetos a Irene Montero.
Y eso es lo que ha trascendido esta mañana. Y hay varios medios de comunicación que han dicho que el veto a Irene Montero se mantiene. Y ahora les explicaré el motivo. Pero antes también déjenme que les cuente como última hora algo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero que tampoco podemos, no hemos tenido mucho tiempo para valorar. Y es que el Ministerio del Interior ha aprobado hoy jueves la creación de un nuevo partido político que se llama Juntas Sí se Puede, y que, según ha podido comprobar The Objective, que es el medio de comunicación que da esta noticia, está registrado en la calle Francisco Villespesa 18, que es un edificio propiedad de Podemos. Por lo tanto, ¿está Podemos preparando una operación para, cuando mañana sepamos que no hay acuerdo, presentarse a las elecciones con otro nombre que no lleve el lastre, digamos, negativo de Podemos? Pues esta es una de las interpretaciones posibles. Pero, como les acabo de decir, todavía no lo hemos podido analizar con toda la frialdad del mundo. Luego intentaremos averiguar un poco más. Sí que es verdad que lo que ha trascendido esta mañana, y lo han publicado varios medios de comunicación, es que Yolanda Díaz ha dicho abiertamente que sí, que efectivamente que ella veta a Irene Montero. ¿Y saben cuál es la razón de última hora que ha deducido? La decisión que tomó ayer el Tribunal Supremo de avalar la rebaja de las condenas por acoso sexual después de la ley CSI, es decir, de la ley de Irene Montero. Un argumento que, por cierto, también ha servido a la oposición, a Núñez Feijóo, para cargar muy duro contra el Partido Socialista. Pero ayer el Tribunal Supremo vino a avalar lo que han hecho los jueces, que se vieron obligados a rebajar las penas simplemente porque los jueces solo pueden aplicar las leyes, no pueden incumplirlas. El problema es que de las 5.000 personas condenadas por delitos sexuales, todavía quedan varios miles por revisarle la pena en su caso. Esta es una cuestión que no podemos perder de vista, porque el Gobierno, esta mañana, lo que ha dicho, lo ha dicho Bolaños, no solo Bolaños, también lo ha dicho María Jesús Montero, también lo ha dicho la portavoz del Gobierno, pero no vamos a escuchar a los tres, el argumentario es el mismo. Fíjense cómo vende el Partido Socialista lo que ayer hizo el Tribunal Supremo. Ayer el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre una ley que ya no está en vigor. Y no está en vigor porque se corrigieron los defectos de esa ley que provocaban efectos indeseados. Y se corrigieron gracias a la iniciativa del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Muy bien, señor Bolaños, fenomenal. ¿Lo que dice usted es verdad? Sí, señor, es verdad. Pero que quede claro que eso no evitará que los miles de casos que faltan por revisar, que es lo que decía Feijóo, vayan en la misma dirección en que han ido los anteriores, porque ese daño ya es irremediable, porque la retroactividad penal marca lo que marca. Entonces así, y no lo cambia nadie. Y por lo tanto, pues efectivamente el daño es terrible. A mí lo que me sorprende es que Yolanda Díaz, que defendió la ley del sí es sí con tanto furor como el resto de sus compañeros de gobierno, ahora lo utilice como un arma arrojadiza para vetar a Irene Montero en las listas de Podemos. Esto me parece ya que es de un rostro pálido que, en fin, fulmina todos los registros. Y no voy a contarles nada más porque es tardísimo y no quiero ya acumular más retraso del razonable. Así que vamos con... ¿Con qué vamos? Con las noticias del día, claro. Jueves 8 de junio de 2023. Sepamos cuál es el resto del paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Este jueves la Junta Electoral Central ha acordado exigir el DNI en toda España para poder emitir el voto por correo en las elecciones generales del 23 de julio. Recordamos que hasta ahora esta opción no estaba en la ley electoral y no era obligatorio, pero se ha puesto en marcha de manera excepcional tras el escándalo por la presunta compra de votos en Melilla y Mojácar en las pasadas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. La Junta Electoral también ha decidido que las vacaciones contratadas antes del 30 de mayo servirán para librarse de una mesa electoral. Y al menos 6 personas han resultado heridas en Francia, entre ellas 4 niños y 2 adultos, en un apuñalamiento con arma blanca en un parque de la localidad de Annecy. El sospechoso se ha identificado como un solicitante de asilo de origen sirio y ya ha sido detenido. Mientras tanto, los niños heridos se encuentran en estado muy grave. Javier García.
Según medios locales, 3 personas están en estado grave. Se trata de 2 niños y de un adulto. Respecto a las edades de los menores, se encuentra un niño de 2 años y su hermana, una niña de 3 años de nacionalidad inglesa y un niño de 22 meses de nacionalidad alemana, trasladado de extrema urgencia al hospital de Ginebra. Además, 37 personas se encuentran en shock psicológico. El atacante, que ha sido detenido por la policía, es un hombre de 32 años que afirma ser sirio de fe cristiana y que no figuraba en los archivos policiales. El presidente de la República, Emmanuel Macron, ha calificado el ataque de absoluta cobardía y ha afirmado que la nación está en shock. Había una rueda de prensa convocada de la fiscal de la localidad para las 12:30, fue aplazada a la 1:30 y ahora se ha pospuesto a las 3 menos cuarto, y se espera también ahí la presencia de la primera ministra Elisabeth Borne, que acaba de aterrizar en el aeropuerto de Annecy. En los últimos años, Francia ha sido escenario de al menos otros 8 ataques con cuchillo con características similares al ataque de hoy. En economía les contamos que la eurozona ha entrado en recesión técnica. En el primer trimestre de 2023 el Producto Interior Bruto registró una contracción del 0,1%. De este modo, la Oficina Estadística Comunitaria ha revisado 2 décimas a la baja su anterior estimación, publicada a mediados de mayo. Se trata así de la primera recesión registrada en la economía de la zona euro desde que el PIB se contrajera consecutivamente en el primer y segundo trimestre de 2020, y esto podría tener efectos en la economía de nuestro país. Leticia Vaquero. La Oficina Estadística Europea, Eurostat, ha revisado los datos de contabilidad nacional y si en mayo calculó que en el primer trimestre la eurozona crecería un 0,1%, ahora corrige el dato, lo baja 2 décimas y nos informa de que en realidad hemos retrocedido un 0,1%. Este dato se suma al crecimiento negativo del último trimestre de 2022, que también fue del menos 0,1% del PIB, y por eso decimos que técnicamente la eurozona ha entrado en una recesión. Nuestra vida hoy no es peor que la de ayer, ese dato no cambia nada, la situación, pero es un indicador de que la recuperación post-COVID no está siendo como se preveía, como nos ha contado el economista Domingo Soriano. La inflación, la guerra, bueno, no vamos a entrar ahí, pero sí que hay muchas circunstancias que han afectado y parece que la recuperación, ese periodo 2022-2026, que probablemente se anticipaba como muy positivo para la economía, pues ahora ya hay más nubes. Es importante también recalcar que Alemania es el motor económico de la eurozona y hace 2 semanas entró en recesión. Los culpables de este arrastre de la eurozona han sido Alemania y Holanda, y esto puede afectar a España. Es uno de nuestros principales socios comerciales, con lo cual, si se enfría la economía alemana, nosotros también lo vamos a ver reflejado. Nuestras empresas, por ejemplo, el sector exportador, que en España lo ha estado haciendo muy bien, pues evidentemente esto no le viene bien, o también el sector turismo, ¿no? Recordemos que la economía alemana ha retrocedido un 0,3% entre enero y marzo y, sin embargo, la española va mejor, con un crecimiento del 0,5% del PIB en el primer trimestre. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que la restricción española a la licencia de vehículos de transporte con conductor, los VTC, que operan a través de plataformas como Cabify o Uber, es contraria al derecho comunitario. En concreto, el fallo se centra en el reglamento del área metropolitana de Barcelona. De esta forma, se abre ahora una nueva batalla judicial entre ambos colectivos de transporte, entre los taxis y los VTC. Paloma Cuevas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechaza que se dé una licencia de VTC por cada 30 taxis al considerarla contraria al derecho de la Unión Europea. Es una limitación impuesta por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y que llevó a los tribunales una filial de la empresa Cabify, a la que ahora los tribunales han dado la razón. Lo que sí ve con buenos ojos la justicia europea es la exigencia de una autorización adicional a las VTC, ya que considera puede resultar necesaria para la buena gestión del transporte y también para la protección del medio ambiente. Desde Radio hemos hablado con representantes de la VTC y del taxi. José Andrés Díez, director jurídico de Movea, que engloba la mayoría de compañías de VTC, lamenta que la decisión haya tenido que venir desde Bruselas. Por su parte, Julio Sanz, de la Federación del Taxi de Madrid, cree que ahora el gobierno español tendrá que tomar cartas en el asunto. La pena es que haya tenido que venir un tribunal europeo para decirle a los tribunales españoles cómo se aplica o cómo se interpreta el derecho europeo. A nivel ministerial, el gobierno creo que tiene mucho trabajo y debemos de exigir para que no se nos inunde pues todas las poblaciones de solicitudes de VTC. Lo que está claro es que esta sentencia cambia las reglas para ambos. Y fuera de nuestras fronteras, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha visitado este jueves las zonas afectadas en el sur de Ucrania por las inundaciones tras la destrucción de la presa de Novakayovka sobre el río Dnieper. Allí Zelensky ha denunciado que Rusia continúa bombardeando parte de la provincia de Jersón, mientras los equipos de rescate trabajan para evacuar a la población. Verónica Jorro.
A medida que pasan las horas se va descubriendo el alcance del desastre provocado por la destrucción de la presa. En las zonas ocupadas por Rusia de la región de Jersón se ha confirmado la muerte de al menos 3 personas que han fallecido ahogadas. En la zona ucraniana, los equipos de rescate de la policía trabajan día y noche recorriendo las calles anegadas con botes en busca de personas atrapadas en las viviendas. Como dices, Zelensky se encuentra en la zona afectada, en Jersón, y allí ha lanzado un mensaje de auxilio a la comunidad internacional y ha expresado su disgusto por el hecho de que aún no hayan llegado equipos de Naciones Unidas ni de la Cruz Roja. Ahora necesitamos una respuesta clara y rápida del mundo a lo que está ocurriendo. Es incluso imposible establecer con seguridad cuántas personas en el territorio temporalmente ocupado de la región de Jersón pueden morir sin ser rescatadas, sin agua potable, sin alimentos, sin atención médica. Nuestros militares y servicios especiales están rescatando a la gente en la medida de lo posible a pesar de los bombardeos. Moscú y Kiev se culpan mutuamente del derrumbe de la presa. La comunidad internacional espera tener más pruebas antes de pronunciarse. El presidente ruso Vladimir Putin ha calificado la destrucción de acto de barbarie. En casa de Herrero, Es Radio.